Peter John Kyle nació el 9 de septiembre de 1970 en Bognor Regis, West Sussex, en una familia trabajadora que había migrado desde Liverpool en busca de mejores oportunidades. Su padre, Les, era vendedor puerta a puerta que trabajaba incansablemente durante el día y estudiaba por las noches, mientras su madre Jo se dedicaba al cuidado familiar. Era un hogar donde se valoraba profundamente la educación, aunque paradójicamente, Peter desarrollaría una relación tremendamente compleja con el aprendizaje formal. La primera gran crisis de su vida llegó temprano. En el aula de su escuela secundaria, Felpham Community College, un momento cambiaría para siempre su percepción sobre sí mismo y su lugar en el sistema educativo. Peter luchó palabra por palabra, tropezando con cada frase, mientras la tensión se hacía palpable en el aula. Pero lo que vino después fue devastador. Su profesora se rió cruelmente de él, humillándolo frente a sus compañeros. Ese momento, que él puede recordar con exactitud décadas después, marcó su decisión. La escuela no era para él, y él definitivamente no era para la escuela. Lo que Peter no sabía entonces era que vivía con dislexia severa, una condición que no sería diagnosticada hasta muchos años después. Durante su adolescencia, Kyle fue colocado en clases remediales donde se encontraba junto a estudiantes con diversas dificultades de aprendizaje. Su autoridad local fue la última en el país en reconocer la dislexia como una condición de aprendizaje legítima, lo que retrasó aún más cualquier ayuda especializada. El joven Peter abandonó efectivamente su educación formal, obteniendo calificaciones terribles en sus O-levels y arruinando completamente sus A-levels. A los 18 años, Kyle comenzó a trabajar en el departamento de contabilidad de The Body Shop, en uno de los puestos peor pagados de la empresa. Su dislexia no diagnosticada hacía que cada día fuera una lucha silenciosa. Un domingo cualquiera, mientras era la única persona en las oficinas centrales de Littlehampton, vio llegar a Anita Roddick, la fundadora de The Body Shop. Cuando ella se acercó y le preguntó qué hacía allí en fin de semana, Peter simplemente le explicó que necesitaba tiempo extra para completar su trabajo. Esa conversación casual cambió radicalmente el rumbo de su vida. Le encargaba hablar en escuelas, residencias de ancianos y grupos comunitarios cuando ella no podía asistir. Imaginen la situación: la CEO de una empresa multinacional enviando a su empleado más junior como su reemplazo personal. Cuando Peter le confesó que se sentía aterrorizado por hablar en público, Roddick le dijo algo profético. Un día me agradecerás esto porque perderás el miedo de hablar frente a la gente y serás libre de pensar en lo que vas a decir en lugar de preocuparte por cómo lo vas a decir. A los 19 años, Peter Kyle se enfrentó a una realidad que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el sufrimiento y la responsabilidad humana. Las puertas del orfanato en Rumania se abrieron y una ola de náusea lo invadió cuando el hedor golpeó sus fosas nasales. Las condiciones que presenció esa noche, según Kyle, siguen siendo indescriptibles incluso décadas después. Pero esa experiencia brutal también le dio una perspectiva que lo blindaría para los desafíos futuros en Westminster. El orfanato que estableció en Rumania con el apoyo de Roddick todavía existe hoy en día, un testimonio tangible del impacto duradero de su trabajo. Estos años como trabajador humanitario no solo desarrollaron su carácter, sino que también le enseñaron lecciones fundamentales sobre liderazgo, crisis y la capacidad humana de reconstruirse desde las circunstancias más adversas. Después de años trabajando en proyectos humanitarios, Anita Roddick le sugirió algo que parecía imposible, que debería ir a la universidad. A los 25 años, Peter Kyle decidió enfrentarse a sus demonios educativos más profundos. Primero, se sometió a una evaluación formal por dislexia, algo que debería haber ocurrido décadas antes. Pero paradójicamente, conocer finalmente su condición fue liberador. Como él mismo dice, fue una revelación saberlo, tenía tanto sentido para mí. Armado con esta nueva comprensión de sí mismo, Kyle aplicó a la Universidad de Sussex para estudiar geografía, desarrollo internacional y estudios ambientales. Fue rechazado debido a sus calificaciones inadecuadas. Entonces tomó una decisión extraordinaria que requería una valentía inmensa. Regresó a su antigua escuela secundaria para volver a tomar sus A-levels. Imaginen la humillación de caminar, a los 25 años, hacia esa misma aula donde había sido humillado años antes. Las clases eran surreales. Un adulto de 25 años sentado entre adolescentes de 16 y 17 años. Esta vez obtuvo las calificaciones necesarias, pero la Universidad de Sussex lo rechazó nuevamente. Fue necesaria la intervención directa de Anita Roddick, quien tenía un doctorado honorario de la universidad, para que finalmente le ofrecieran una plaza.
Kyle estudió en Sussex desde 1996 hasta 2003, obteniendo tanto su licenciatura como su doctorado en desarrollo económico comunitario. Se convirtió en el primer estudiante con dislexia severa en obtener un doctorado en esa universidad, un logro que considera uno de sus mayores orgullos. Después de completar su educación, Kyle no se dirigió inmediatamente a la política. Primero estableció una empresa de producción cinematográfica con un amigo durante 18 meses, explorando su lado creativo. En 2006, se unió a la oficina del gabinete como asesor especial, enfocándose en políticas de exclusión social durante los días finales del gobierno de Blair. Esta experiencia le dio una comprensión profunda de cómo funciona el gobierno desde adentro. En 2013, se convirtió en CEO de Working for Youth, una organización benéfica recién formada enfocada en ayudar a jóvenes desempleados. Durante todos estos años, Kyle había estado considerando la política, pero esperó hasta tener 45 años para dar el salto. Como él mismo reconoce, había seguido un camino muy poco convencional hacia Westminster. Ganó por una mayoría ajustada de 236 votos, obteniendo el 42,3% del apoyo electoral. Su entrada al Parlamento no fue silenciosa. Desde el principio, Kyle demostró que no sería un político de filas cerradas. Durante la elección de liderazgo laborista de 2015, respaldó a Liz Kendall, quien terminó en cuarto lugar. Como parlamentario novato, Kyle sirvió en el Comité Selecto de Negocios, Energía y Estrategia Industrial entre 2016 y 2020. En mayo de 2016, protagonizó uno de los enfrentamientos más memorables de esos años cuando interrogó a Mickey Ashley, jefe de Sports Direct, sobre las malas prácticas laborales en sus almacenes. Durante el referéndum de Brexit de 2016, Kyle hizo campaña por permanecer en la Unión Europea. En 2018, se rebeló tanto contra el gobierno conservador como contra la disciplina de Partido Laborista para votar a favor de una enmienda que habría mantenido al Reino Unido en el área económica europea en caso de salir de la UE. En marzo de 2019, junto con el compañero laborista Phil Wilson, presentó la famosa enmienda Kyle-Wilson al acuerdo de retirada de Brexit de Theresa May. Esta enmienda, aunque falló por solo 12 votos en su segundo intento, habría condicionado la aprobación del acuerdo a un voto confirmatorio del pueblo británico. Cuando Kyle se convirtió en ministro Sombra para Víctimas y Justicia Juvenil en 2021, presentó un proyecto de ley al Parlamento con objetivos revolucionarios. Propuso que las víctimas tuvieran el derecho a que se les leyeran sus derechos al mismo tiempo que a los perpetradores, la creación de un registro para personas que dirigían departamentos en el sistema de justicia que ignoraban rutinariamente los derechos de las víctimas, y otorgar a las víctimas de comportamiento antisocial persistente los mismos derechos que a las víctimas de crímenes. En octubre de 2019, Kyle tomó una decisión que requería inmensa valentía personal. Decidió hablar públicamente sobre su dislexia en Twitter. En una serie de tweets sinceros, explicó cómo las redes sociales podían ser un lugar bastante implacable para las personas con desafíos invisibles. Cuando alguien había escrito border en lugar de border, cientos de personas lo llamaron estúpido y exigieron que renunciara y dejara que alguien con cerebro se hiciera cargo. Su explicación de la dislexia fue profundamente personal. Imaginen un coche donde la caja de cambios, mis ojos, no está conectada adecuadamente al motor cerebro. A veces las palabras son solo formas. Puedo ver la forma, pero simplemente no tiene significado. Kyle rechazó las sugerencias de que su personal revisara sus tweets antes de enviarlos, diciendo que prefería que gastaran su tiempo haciendo algo valioso como ayudar a las personas que acuden a nosotros en momentos de necesidad. En julio de 2024, cuando Keir Starmer formó su gobierno tras la victoria laborista, Kyle fue nombrado secretario de Estado para Ciencia, Innovación y Tecnología, uno de los puestos más influyentes en WTAD. Su nombramiento llegó en un momento crucial para la política tecnológica del Reino Unido. Kyle había sido claro sobre su visión. Desbloquear los beneficios de la inteligencia artificial es personal, dijo a la BBC, explicando que los avances en escaneos médicos podrían haber ayudado a detectar el cáncer de pulmón de su madre antes de que se volviera fatal. Bajo su liderazgo, el sector de IA del Reino Unido experimentó un crecimiento extraordinario. Inversión privada en empresas británicas de IA alcanzó un récord de libras 2,9 mil millones en 2024, con un tamaño promedio de libras 5,9 millones. El sector ahora contribuye libras 11,8 mil millones a la economía del Reino Unido, el doble que en 2023, y emplea a más de 86,000 personas en todo el país. Kyle implementó estrategias audaces para posicionar al Reino Unido como. Lanzó un fondo de libras 2,0
7 millones para ayudar a los reguladores a pilotear sistemas de IA en sectores como energía, aviación y supervisión nuclear. Proyectos piloto incluían a Ofgem desarrollando herramientas de IA para acelerar las aprobaciones de energía limpia y la Autoridad de Aviación Civil explorando IA para análisis de seguridad. Una de las mayores responsabilidades de Kile fue la implementación de la Ley de Seguridad en Línea, Online Safety Act, una legislación heredada del gobierno anterior que se convirtió en su prioridad principal. En julio de 2025, la ley entró en vigor, representando el paso más significativo hacia adelante en la seguridad infantil desde que se creó Internet, según Kile. La legislación requiere que las plataformas implementen verificación de edad para asegurar que menores de 18 años no puedan acceder a contenido dañino, cambien algoritmos para filtrar contenido perjudicial y designen una persona responsable específica para la seguridad infantil en línea. La implementación no estuvo exenta de controversia. Cuando Reform UK y otros críticos pidieron la derogación de la ley, Kile respondió contundentemente: si quieren derrocar la ley de seguridad en línea, están del lado de los depredadores. Es así de simple. Su postura firme reflejaba su compromiso inquebrable con la protección infantil. En enero de 2025, lanzó un plan ambicioso para modernizar los servicios públicos a través de IA y tecnología digital. Su diagnóstico del estado digital del gobierno británico era alarmante. El 52% de las transacciones entre ciudadanos y Estado se realizaban de manera analógica, con HMRC respondiendo 100.000 llamadas telefónicas diarias y Debla abriendo 45.000 sobres. Simplemente no es la forma en que deberíamos estar haciendo gobierno en 2025, declaró Kile, prometiendo libras 45.000 millones en ahorros de productividad anuales a través de la modernización digital. La historia de Peter Kile nos enseña lecciones profundas sobre el poder de convertir nuestras mayores debilidades en nuestras fortalezas más distintivas. Primera lección: la adversidad como catalizador. Kile no superó su dislexia, la abrazó y la convirtió en una fuente de empatía y comprensión únicas. El papel de Anita Roddick en su vida demuestra cómo una persona puede cambiar radicalmente el destino de otra simplemente creyendo en su potencial cuando nadie más lo hace. Tercera lección: el coraje de comenzar de nuevo. Kile nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección. En una era de políticos altamente pulidos, Kile eligió la vulnerabilidad y la honestidad sobre la perfección. Su decisión de hablar abiertamente sobre su dislexia resonó profundamente con el público. Quinta lección: la visión a largo plazo en un mundo de gratificación instantánea. En septiembre de 2025, Kile fue promovido a secretario de Estado para Negocios y Comercio, ampliando su influencia sobre la economía digital del Reino Unido. Su enfoque sigue siendo crear las condiciones para que el Reino Unido se convierta en el hogar de la primera empresa de $1 billón del país. Bajo su liderazgo, el Reino Unido ha atraído inversiones récord, incluyendo compromisos de Microsoft por $30.000 millones, CoreWeave por libras 5.000 millones y Palantir por hasta libras 5.000 millones. Estas inversiones no son solo números, representan empleos, innovación y la transformación de comunidades enteras. Kile también ha pionero el uso personal de IA en el gobierno. Registros obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información muestran que usa ChatGPT para entender conceptos difíciles y obtener asesoramiento sobre políticas, incluyendo por qué la adopción de IA ha sido lenta en la comunidad empresarial del Reino Unido. La historia de Peter Kile nos recuerda que nuestras limitaciones aparentes pueden convertirse en nuestras ventajas más distintivas si tenemos el coraje de abrazarlas y trabajar más duro que los demás. Su vida demuestra que no importa cuán diferentes seamos, cuán tarde comencemos o cuántas veces hayamos fallado antes. Kile encarna la idea de que el liderazgo auténtico no viene de la perfección, sino de la capacidad de convertir nuestras luchas personales en compasión y acción para otros. Su trabajo en la transformación digital del Reino Unido no es solo sobre tecnología, es sobre crear un futuro más inclusivo y accesible para todos. En un mundo donde la tecnología avanza a velocidad vertiginosa, Peter Kile nos enseña que la humanidad, la empatía y la experiencia vivida siguen siendo los elementos más importantes del liderazgo efectivo. Su legado continuará inspirando a futuras generaciones de líderes que entiendan que nuestras diferencias no son obstáculos a superar, sino fortalezas únicas a celebrar y aprovechar. Y ese triunfo no es solo personal, puede transformar a toda una nación.